Bueno, yo les voy a platicar sobre la restauración ecológica y la importancia de la restauración de los servicios ecosistémicos e integrar a las comunidades en la gestión y planificación comunitaria para la ejecución de los mismos. Bueno, primeramente voy a retomar un poco de lo que dijo Pierre. Lo que nosotros conocemos como servicios ecosistémicos, de acuerdo a la definición que maneja la FAO, son la multitud de beneficios que la naturaleza nos va a aportar como sociedad. Y simplemente estos beneficios, estos servicios ecosistémicos, no son otra cosa más que las funciones y las estructuras y las características que tienen los ecosistemas de manera natural. Entonces, todos aquellos procesos que están ocurriendo como producto de las interacciones entre las especies, como producto de las interacciones entre las especies, el medio abiótico y del propio medio abiótico, pues va a ser lo que nosotros estemos reconociendo como los servicios ecosistémicos. Esto se va a traducir en un bienestar para la sociedad y se van a obtener también, bajo el esquema que manejamos en la economía, pues valores que van a estar teniendo ciertos costos, ciertos beneficios para la sociedad y de los que se va a obtener un beneficio económico. Se ha integrado el término de servicios ecosistémicos para poder incorporarse dentro del valor que le otorga la humanidad a estos servicios. Bueno, para lograr un manejo sustentable de los servicios ecosistémicos, pues necesitamos realizar un manejo planificado de los mismos, conservar en muchos casos aquellos que nos parezcan estratégicos sin alterar los ecosistemas y aquellos que se encuentran dañados, restaurarlos. Entonces tiene que ser una interacción, algunos autores dicen que es resiliente entre la sociedad y los ecosistemas y que se deben de estar autorregulando para mantener la sostenibilidad en el largo plazo, que es lo que se busca bajo este esquema actual. Bueno, paradójicamente, como ya señaló Per, son nuestras actividades las que están degradando estos servicios ecosistémicos y los ecosistemas en general. Entonces, afectan la capacidad de recuperación de los ecosistemas. En condiciones naturales, los ecosistemas se pueden recuperar a través de los procesos de sucesión, que van a permitir que un ecosistema que se daña por un incendio, por un huracán, por la caída de árboles, se recupere en su forma original. Pero está la presión de las actividades humanas, como la ganadería, como la agricultura, como la contaminación, que pueden provocar en muchos casos la pérdida de esta capacidad de recuperarse y provoca la degradación. Esto lleva a los ecosistemas a que puedan desaparecer y pues obviamente si los servicios ecosistémicos provenían de la funcionalidad y las características del ecosistema, pues se va a perder por completo estos servicios ecosistémicos. Como ya dijimos, pues los responsables en la actualidad principalmente somos los seres humanos. Bueno, han surgido distintas estrategias de mitigación para poder responder a estas afectaciones de los ecosistemas. Tenemos, por ejemplo, la gráfica de Bradshaw, que es del 84, pero es muy actualizada en todos los trabajos de restauración ecológica, que nos va a hablar de estas distintas estrategias de acuerdo al objetivo que buscan en cuanto a la recuperación de los ecosistemas. Vamos a tener, por ejemplo, en los ecosistemas que están contaminados, la remediación, que esta remediación, si se queda ahí simplemente, pues vamos a tener un ecosistema estéril, ¿no? Vamos a tener agua limpia, vamos a tener un suelo limpio, esterilizado, pero no vamos a tener ningún proceso natural dentro del mismo. Vamos a tener, en algunos casos, algunas estrategias que nos van a llevar a obtener un ecosistema distinto al original, ¿no? Como cuando hacemos una plantación forestal de especies que no son de la zona, recuperamos una bonita cobertura vegetal, una bonita cobertura arbórea, pero no tenemos el ecosistema original. Esto pues nos va a llevar a un bosque que en unos años pues puede perder por completo sus características porque mueren los árboles, no son útiles en la reproducción y no están permitiendo que otras comunidades florísticas y faunísticas que antes estaban asociadas al ecosistema original puedan recuperarse. Entonces, esto tampoco sería sustentable en el largo plazo. Y vamos a tener a la restauración ecológica. La restauración ecológica es aquella que va a buscar la recuperación completa del ecosistema a una forma original, la forma que tenía antes de la perturbación, en estructura, composición, y esto lleva a la autosuficiencia del ecosistema.
Bueno, esta restauración ecológica no está divorciada de las otras estrategias de restauración. Se pueden utilizar como auxiliares en la restauración ecológica, pero siempre debemos de tener claro que lo que queremos es recuperar el ecosistema original, sea un bosque mesófilo en montaña, sea una selva alta perennifolia, sea un manglar, sea un río, sea un lago. Lo que nosotros queramos recuperar, ese es el objetivo. Lo que había antes de la degradación, que puede tener... Nuestros procesos de degradación pueden ser instantáneos, que ocurrieron hace un mes, o pueden haber ocurrido durante siglos, ¿no? En la llegada de los españoles que introdujeron tanto ganado. Entonces tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos recuperar. A este ecosistema original podemos llegar de dos formas. Una es la restauración ecológica y otra es el recubrimiento vegetal o ecológico, que a algunos le llaman restauración pasiva, que es dejar que el ecosistema por sí mismo se recupere sin ninguna actividad, sin ninguna obra, pero pues esto puede tomar cientos o miles de años si se logra recuperar, o puede llevar al ecosistema a un estado alternativo también. Bueno, se ha sugerido, en 2005 yo sugerí que se podían seguir en cualquier ecosistema ciertos pasos para poderlo recuperar ya en la parte logística. La primera, había que terminar con la causa de la afectación, sea cual sea de tipo biológico, sea de tipo químico, sea de tipo físico. Terminar con la causa, porque si empezamos a restaurar y todavía hay factores que están afectando al ecosistema, entonces seguramente el ecosistema va a volver a degradarse. Entonces es tiempo, dinero y esfuerzo perdidos. Luego hay que mitigar los efectos producidos por la degradación. En eso es en lo que nos podemos apoyar en las otras estrategias de mitigación, ya sea rehabilitación, ya sea remediación, ya sea reclamación. Nos podemos apoyar para mitigar, por ejemplo, procesos de erosión, para mitigar suelos contaminados, cuerpos de agua contaminados, para controlar especies invasoras. Incluso estos trabajos se pueden llevar perfectamente de una manera multidisciplinaria con otros especialistas, tanto ecólogos que conozcan la completa perspectiva del sitio, del ecosistema en cuestión, como agrónomos, como forestales, como agricultores, y sobre todo algo muy importante es la presencia de las comunidades. Las comunidades van a tener un conocimiento invaluable muchas veces sobre los procesos que hay en el ecosistema. Muchos dicen, bueno, son de manera empírica, pues sí, pero son conocimientos que se han llevado a través de a veces cientos de años y que nos pueden ayudar a conocer algunas formas de recuperar a los ecosistemas, como es el caso, por ejemplo, de los lacandones, que tienen un gran conocimiento en la recuperación de la selva alta. Bueno, vamos a reincorporar también elementos bióticos. Después de haber mitigado, vamos a llevar el ecosistema a algún estado semejante al que presentaba antes de la perturbación. Por ejemplo, si tenía un suelo que era rico en materia orgánica, o si tenía un cuerpo de agua con cierto pH y cierta temperatura, para que esto nos permita poder reintegrar a las especies que estaban antes en el ecosistema. Después que ya logramos algunas características semejantes a algún estadio sucesional de los que se presentan en la recuperación natural del ecosistema, entonces ahora sí ya podemos reincorporar los elementos bióticos y algunos abióticos que tenía anteriormente, para que esto poco a poco vaya creando nuevas interacciones dentro del ecosistema. Y finalmente, y a lo largo de todo el proceso, pues se debe de llevar a cabo un monitoreo y de manera constante, si es necesario, pues modificar la forma como estamos realizando los trabajos de restauración ecológica. Dirigiendo, claro, siempre el proceso, utilizando un área de referencia ecológica, un modelo de referencia ecológica que nos diga cómo está respondiendo en forma natural el ecosistema, hacia dónde va el ecosistema cuando no ha sido afectado, y ese va a ser nuestro modelo o control para llevar al ecosistema a una forma semejante cuando lo estamos restaurando. Bueno, este es un ejemplo, siempre me encanta presentar esta diapositiva, porque es un ejemplo de una mina de roca caliza. De hecho, esto lo estuve trabajando en el INECOL hace 20 años, que fue mi primer trabajo en restauración ecológica. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que antes se trataba de una selva mediana superenifolia. Estos son los terrenos que estaban concesionados a Pasco, que hoy se llama Holcim, el grupo Holcim. Antes fue a Pasco y antes fue Cementos Veracruz.
En esta selva mediana superenifolia pues se abrió una cantera y como pueden ver pues se eliminó un buen porcentaje del cerro, ¿no? Se habían sustituido originalmente por grandes taludes y algunos bancos y bueno, a partir de que empezamos a elaborar ahí con el cementos Apasco, representando al INECOL, pues se fueron dando sugerencias sobre cómo manejar estas canteras. Entonces lo que se les sugirió fue hacer algunos diseños, por ejemplo, hacer algunos taludes, ¿sí? Hacer taludes más cortos a lo largo de la cantera, en lugar de dejar grandes taludes de 50-60 metros, dejar taludes de 1 o 2 metros y con una pendiente inclinada opuesta a la pendiente natural. Después adicionar suelo y empezar a recuperar las características del suelo originales para después, al mismo tiempo, empezar a incorporar especies de los estadios sucesionales adecuados. Esto pues llevó a una recuperación, esto es en 1996 más o menos, esto es aproximadamente en 2008, 2007, 2008 y después esto es en 2012, ¿no? Así es como se ve actualmente, se recuperó la estructura y la funcionalidad del ecosistema, incluso hay un libro que redactaron ahí en el INECOL, Fragoso y et al, y en el que se narra toda la forma como se realizaron los trabajos. Bueno, perdón, me regreso. La restauración ecológica, como definición por la Sociedad para la Restauración Ecológica Internacional, dice que es el proceso de ayudar a recuperar un ecosistema que se ha degradado, dañado o destruido. Esto quiere decir que perdió la capacidad de recuperarse de manera natural. En sentido estricto, si pensamos de nuevo, retomamos lo de los servicios ecosistémicos, sería recuperar esos servicios ecosistémicos que estamos tomando del ambiente. Entonces, aunado a esto, en la actualidad, debido a tantas afectaciones que hemos provocado ya en el planeta y a nivel regional, pues hay que pensar que requerimos también que esta restauración ecológica de pronto sea adaptativa, se adapte a las características y a las necesidades de las distintas comunidades y a las características que va teniendo el medio ambiente. Por ejemplo, los cambios climáticos, la fragmentación del hábitat, los efectos antropogénicos, ya que no son los mismos que existían anteriormente. Anteriormente pues podíamos tener un continuo de cientos de hectáreas de un tipo de ecosistema y en la actualidad pues vamos a tener solamente, si bien nos va, algunas decenas de hectáreas, ¿no? Bueno, ¿qué debemos de considerar en la restauración ecológica? En términos generales, pues tenemos que considerar distintas escalas espaciales. Una escala local, que es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si aquí tuviera un lago que quiero restaurar, pues ver qué está pasando directamente en el lago, evaluar cuáles son las características, las funciones, la composición de especies que hay en el propio lago, pero también este lago no está aislado. Si aquí observamos, pues es parte de todo un paisaje, ¿no? De toda una zona y está interactuando con otros ecosistemas, como por ejemplo puede ser acá arriba, podría haber bosques, pastizales, podría haber en esta zona otros bosques que están alimentando este lago. Entonces hay que considerarlo a nivel de paisaje y también hay que considerar a nivel de paisaje pues todas las interacciones con las comunidades humanas, ¿no? Puede haber asentamientos, algunas comunidades en estas zonas, puede haber algunas ciudades en estas zonas, puede haber algunas fábricas, entonces todos ellos van a tener un impacto sobre este ecosistema. Entonces ahí es donde consideramos la escala de paisaje. Ahora bien, no está aislado tampoco. Este lago pues también puede tener una salida hacia otros lagos, hacia otros cuerpos de agua y va a tener un efecto aguas abajo, ¿no? Siempre lo que tenemos aguas arriba va a tener un impacto sobre lo que tenemos aguas abajo. Entonces, este ecosistema también va a tener una interacción con los ecosistemas aledaños y también con los asentamientos humanos que se encuentren en las partes bajas. Ahí es donde entra el otro nivel, a nivel de cuenca. A nivel de cuenca, pues tenemos que considerar lo que hay en la parte alta, en el parteaguas, en la parte media y en la parte baja, cuando estamos haciendo restauración y en qué zona nos vamos a mover, ¿no? En qué zona está nuestro ecosistema que requerimos recuperar. Y bueno, a nivel regional también es una forma importante de considerar los ecosistemas, porque muchas veces lo que ocurre en las cuencas pues va a tener un impacto en las zonas marinas, ¿no? En los lagos,
en los lagos, en los ríos, en los cuerpos de agua, lagunas costeras, por ejemplo, en los manglares, en los arrecifes de coral, por todos los sedimentos, por toda la materia orgánica, por todos los contaminantes que están yendo de la parte terrestre o continental hacia la parte marina. Entonces, por eso también hay que considerarlo a nivel de región. Para esto, pues obviamente hay que involucrar a todos los actores que están teniendo un impacto, que están teniendo alguna acción dentro de estos ecosistemas. Esos actores, pues principalmente las comunidades, principalmente los asentamientos que tenemos, quienes están realizando alguna actividad económica dentro del ambiente, y pues ahí se mueven muchas escalas de gobierno, ¿no? Tres niveles de gobierno, a nivel municipal, cuando estamos hablando de la localidad, a nivel estatal, si es una cuenca puede estar ocupando 2 o 3 estados, como el Valle de México, que es parte de la Ciudad de México, que es parte de Puebla, que es parte de Morelos, que es parte del Estado de México. Entonces no solamente involucra a un estado, sino involucra a varios. Los límites naturales no reconocen límites humanos, ¿no? Y a nivel federal, pues porque muchas veces son aquellos que también necesitamos, muchas veces que nos den algún tipo de permiso, algún tipo de protección para las zonas que vamos a restaurar. Por ejemplo, si quisiéramos restaurar este lago, pues a lo mejor necesitáramos alguna declaratoria de zona de protección o zona de restauración ecológica para que no se realice otro tipo de actividad que pueda llevarlo de nuevo a la degradación. Entonces, también necesitamos recursos para poderlo ejecutar. Entonces, pues sí es muy necesario este involucramiento de los niveles de gobierno, y muchas veces pues también, dependiendo quién realizó la afectación, pues hacerlos responsables o que sean responsables solidarios en la recuperación de estos ecosistemas, como es el caso de la minera que les presenté, que es Holcim Pasco, y financió todo su proyecto durante 17 años hasta que recuperaron una selva mediana, perdón. Finalmente, pues involucrar a los distintos niveles, involucrar a los distintos actores en la toma de decisiones. Bueno, aquí simplemente estoy presentando las distintas escalas dentro del ecosistema, que sería la biodiversidad que tenemos, que es producto de las interacciones en los ecosistemas, lo que le llaman ecodistritos, que son los distintos ecosistemas en alguna área determinada, las cuencas hidrográficas, los ecosistemas como tales, y la interacción con el sistema social, ¿no? Con los individuos, con las instituciones a nivel local y con las instituciones a niveles regionales. Todos estos pues van a tener una interacción mutua, ¿no? Una interacción entre los ecosistemas y la sociedad, y obviamente lo que haga la sociedad pues va a tener un efecto sobre los ecosistemas. Entonces esto requiere que las acciones humanas pues tengan cierta planificación en la forma como van a realizarse las actividades que van a tener un impacto en los ecosistemas, para que podamos seguir obteniendo servicios ecosistémicos de los mismos, ¿no? Bueno, hay una importancia muy grande, dijimos, de integrar a las comunidades en la gestión y planificación de la restauración ecológica, porque por una parte pues son los usuarios directos de los ecosistemas, pueden ser los propietarios también de estos ecosistemas, son los beneficiarios directos o los afectados directos de lo que ocurra, ¿no? Grandes problemas que hay después de un fenómeno natural, pues por ejemplo desgaje de cerros, inundaciones, pues son producto muchas veces de la degradación en la que se encuentra a nivel de cuenca o a nivel regional. Entonces, todo esto es importante considerarse dentro de la planificación, y como les dije, pues también por todo el conocimiento que se tiene dentro de las distintas culturas. Bueno, les mencionaba el caso de los lacandones. En este grupo que ven ustedes es en la selva lacandona. Este es el doctor Samuel Levy de COSUR, que ha trabajado desde hace unos años con los indígenas de la selva lacandona. Este señor que está aquí es don Manuel Castellanos. Él es un indio lacandón, y él digamos que le transfirió parte del conocimiento que tiene en la recuperación de zonas afectadas por potreros,
zonas afectadas por la agricultura y zonas afectadas por la invasión de especies como la petatilla, que es un helecho que es invasor y reconocido a nivel internacional. Y bueno, él le dijo, pues yo puedo recuperar la selva, nosotros tenemos el conocimiento para hacerlo. Entonces el otro dijo, bueno, pues a ver, vamos a hacer experimentos, vamos a ver cómo es como ustedes lo hacen. Y pues los resultados se pueden ver en 5 o 10 años, utilizando una sola especie de selva, que es la Ochroma piramidale, que es el chujum. Claro que ahí hay que hacer una acotación. Esta especie es propia de la selva lacandona. Aunque su distribución es amplia y puede encontrarse hasta Veracruz, el papel ecológico que está teniendo esta especie en la selva lacandona es muy particular y rápidamente crea un mantillo, rápidamente crece y rápidamente favorece la recuperación de otras especies en la selva lacandona. Y aunque hay en Veracruz, pues no tiene el mismo papel. Entonces, cada ecosistema es muy particular y cada ecosistema tiene sus características. Por eso les digo, es importante involucrar a las comunidades porque ellos sí tienen el conocimiento muchas veces empírico, si ustedes quieren, pero que es conocimiento que por cientos de años lo han venido valorando y han venido observando cómo es que se recuperan sus ecosistemas. En este caso, por ejemplo, es una cooperativa de mujeres campesinas que están en La Mancha. Esta es la doctora Patricia Moreno, que trabaja en el INECOL. Y bueno, ella se ha organizado con estas mujeres campesinas y otros investigadores del INECOL para hacer viveros, para recuperar los manglares. Entonces, han aprendido cómo obtener manglares, cómo reproducirlos en viveros y cómo obtener también en términos de costos, que es lo que muchas veces le interesa a quienes recuperan los ecosistemas. Por ejemplo, la CONAFOR han obtenido bajos precios en la reproducción de mangle. Entonces, eso es algo importante. Lo único malo es que esos mangles pertenecen solamente a la zona de La Mancha, entonces no son como para reproducir cientos de mangles en Veracruz y después llevárselos a Tamaulipas o llevárselos a Campeche, porque no tienen los mismos genes, no comparten los mismos genes que las otras poblaciones. Entonces eso es algo importante de resaltar. Aquí, por ejemplo, otro grupo del ejido Conquista Campesina en Chiapas, que también están haciendo un manejo sustentable dentro de la zona para recuperar los mangles, ¿no? Haciendo manejo, aprovechamiento y manejo al mismo tiempo con algunos investigadores de COSUR. Y, como podemos ver por aquí, también con algunas organizaciones no gubernamentales y con la misma CONAFOR, ¿no? Entonces ahí está la integración de distintos grupos. Aquí tenemos, por ejemplo, dos señoras que representan a la comunidad del ejido Oxtoyahualco en Guerrero, y ellas han trabajado con el Grupo de Estudios Ambientales, que es una asociación civil que ha recibido también apoyo de la Fundación Río Ronte, y han logrado recuperar, por ejemplo, en este caso, un arroyo. Ustedes verán, pues dirán, este arroyo pues apenas lleva agua, pero si nos ponemos a considerar que se encuentra en una zona completamente seca, que es la selva baja caducifolia en Guerrero, pues esta agua es suficiente para alimentar a la gente en época de secas, ¿no? Más arriba, desgraciadamente la foto no lo deja ver, tienen un tipo de oasis, ¿no? Cubierto de árboles y de donde está saliendo el agua limpia, que pueden ellos aprovechar en sus comunidades. Aquí tenemos otro ejemplo donde también la Fundación Río Ronte ha apoyado, que es el Museo del Agua en Puebla, que se encuentra en San Gabriel Chilac, que hace poco ganaron un premio, 1 o 2 años, ganaron un premio a nivel nacional de algún concurso televisivo, pero por esta misma recuperación, ¿no?, de los cuerpos de agua y por difundir el conocimiento sobre el manejo del agua en México, las formas que se pueden manejar de manera sustentable. Y finalmente les voy a presentar que es el río Colorado y Hardy, donde alguna vez tuve oportunidad también de visitar el proyecto y de colaborar con la gente de Sonoran Institute y de ProNatura en la recuperación del río Colorado. En este caso, pues hubo que participar para poder obtener un caudal ecológico dentro del río, porque por lógica un ecosistema acuático como los ríos requiere de agua, ¿no?, para todos nosotros, si no, ¿qué caso tiene que ser un río? Pero a veces en la legislación no aparecía el caudal ecológico como una necesidad para los ríos, entonces todo el agua que llegaba hasta la presa Morelos en México era derivada al
era derivada hacia el distrito de riego del río Colorado y de Mexicali. Entonces no había agua prácticamente para el río Colorado, pasaban algunos litros que se escapaban por ahí de la presa. Pero estas dos instituciones que les mencioné, Sonora Instituto y Pronatura, se encargaron de gestionar recursos para comprar concesiones de agua a los campesinos que no las utilizaran en el río Colorado, y también el gobierno mexicano, a través de la Conagua y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la SILA, se encargaron también de gestionar lo necesario para aportar una parte del caudal ecológico, y Estados Unidos, por su parte, pues también fue a donar una parte de agua, del agua que le corresponde de acuerdo al Tratado de Límites y Aguas que tenemos entre México y Estados Unidos, para que hubiera un caudal ecológico en el río Colorado. Y nada más como breviario, este río Colorado va a desembocar precisamente al Alto Golfo de California, donde está la vaquita marina. Entonces es muy importante, es sumamente importante que el río Colorado tenga agua, y bueno, el río Hardy también, que es un tributario y se unen aguas abajo, tengan agua para llevarla hacia el Alto Golfo de California. Bueno, ya para concluir, pues es muy importante integrar a las comunidades locales, como ya les presenté en estos escasos ejemplos, porque hay muchísimos más en todo el territorio, a las comunidades locales, a la academia, a las organizaciones no gubernamentales, al gobierno, en este tipo de procesos, ¿no? En este tipo de trabajos de restauración ecológica, para poder llevar a cabo proyectos que puedan durar a largo plazo, que no sean solamente proyectos que duren 1 o 2 años o un sexenio y de pronto ya cambian las políticas y no hay continuidad, sino que la comunidad misma sea la que esté absorbiendo esto dentro de su conocimiento, dentro de sus tradiciones, de manejar sustentablemente sus ecosistemas, para que esto perdure a lo largo del tiempo, porque a fin de cuentas ellos son los guardianes de los recursos naturales. Bueno, y por mi parte, pues eso sería todo. Y muchas gracias a todos los participantes.